Y este es su cerebro después de ver cuentos desde la cripta. Buenas noches, zombies. Interrumpimos la programación normal en su terrovisor para transmitirles una cápsula cultural. Así es, gusanos. En lugar de seguir devorando materia cadavérica, van a saborear un delicioso cuento acerca de alguien que no se asusta con nada. Lo intitulé El concierto del hombre lobo. El concierto del hombre lobo. Reciba mis condolencias, señora. Si le sirve de consuelo, el forense me indica que la muerte de su esposo fue instantánea. Qué pena. Qué pena. Llévenla al sillón. Gracias. Señor Antoine. Señor Antoine. 3 personas han muerto en su hotel. Quisiera saber lo que está haciendo al respecto. ¿Qué hacen las autoridades al respecto? Voy a marcharme. Que bajen mi equipaje. Por desgracia, la tormenta de anoche lo hará imposible. Hubo un deslave que ha bloqueado la carretera. Espere un momento. O sea que la policía no puede llegar. Y un asesino nos amenaza. ¿Asesino? ¿Es lo que usted cree? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No comprenden o no quieren admitirlo? Fue un lobo. Un hombre lobo. ¿Un hombre lobo? Pero parece mentira. ¿Cómo es posible? Por favor, les suplico que me escuchen. Estoy de acuerdo en que toda la información nos lleva a una sola conclusión. Un hombre lobo. Pero su preocupación es prematura. Una persona ha accedido a eliminar a la bestia. Se me ha indicado que entre nosotros hay una persona que en ciertos círculos es considerado un experto en la solución de estos fenómenos. Después de hablar con él, esa persona amablemente nos ha ofrecido sus servicios con la única condición de que su nombre se mantenga en el anonimato. ¿Les parece? ¿Por qué clase de imbéciles nos has tomado, Antoine? ¿Espera que creamos que uno de nosotros es un exterminador de hombres lobo? No me digan que creen en semejantes patrañas. Los hombres lobo existen, señor Hertz. Para un cazador son su mayor aspiración. Para mí están todos locos. Me lavo las manos en esto. Excelente. Está decidido. Permaneceremos aquí hasta que todo vuelva a la normalidad. He planeado un fin de semana maravilloso. Comida, bebida, diversión. Fighter. Sí, señor. Bebidas para todos. Enseguida, señor. Ese color le va muy bien. Organizaremos un festival. Se los prometo, será tan emocionante. Bien hecho, señor Antoine. ¿Sabe lo que se dice del hombre que hace eso con el hielo, verdad? Sí. Se puede contar con que vayan a rendirse ante la competencia. Algo parecido, sí. ¿Ha estado escuchando? Es difícil hacerlo. ¿Y qué opina? ¿Sobre qué? Hombres lobo. Eso de tener vello en la espalda siempre me ha parecido muy excitante. ¿Y a usted? Oh, busco a las chicas velludas y saludables. Siempre que puedo.
Hasta luego, peluquero. El Bowl, agosto del 91. Hollywood es una ciudad deprimente. Trato de olvidar las cosas. Janice Bird interpretaba cuadros en una exposición de Mussorgsky en Sol Mayor. Un poco mayor para ser universitario, ¿no es así? ¿Está saliendo el sol? ¿Por qué no discutirlo mientras almorzamos? Nunca almuerzo. Tampoco yo. Tenemos muchas cosas en común. ¿Comemos? No puedo. ¿Cenamos? Nada. 20 preguntas desnudos en la bañera, alrededor de la medianoche. ¿La espalda de quién contra la llave? Por supuesto, la mía. Acabas de ganar un premio universitario. Habitación 212 a medianoche. Y no olvides tu submarino. Será un placer observar tu desempeño, Janice Bird. Será un gran placer. Peter, Sí, señor. hazme un favor. Quiero saber si alguien en este hotel recibe comunicación. Fax, llamada telefónica, carta o un número equivocado. Quiero que me lo informes. ¿Entendido? Gracias. Monsieur Antoine. Señor Locay. Que duerma a salvo. Mr. Locke, Good afternoon, sir. Mr. Lokai? please join us. Yes, take a seat. We missed you at breakfast this morning. Yes, I went for a jog. You know, there's something about the mountain air that just seems to bring out the best in people. That's a lovely dress. Oh, well, thank you. You're very kind. Have either of you seen Mr. Hertz today? Mr. Hertz? What a curious question. Why do you ask? He's a curious man. He seemed rather uptight last night. Weren't we all? Buenas tardes, señor Locay. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a almorzar? Les ofrecemos un maravilloso salmón en crudo. Tenemos codorniz con ajo de cernos y he preparado para usted una fritata especial con verduras tiernas y toque de hinojo. ¡Deliciosa! ¿Tendrás una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? Y un té helado. Espera, Sí, señor. con bastante hielo. ¡Qué calor hace! Dígame, señor Locay, ¿quién cree que sea ese misterioso cazador de hombres lobo? It seems to me that that is the wrong question. And one, might I add, that would only be important to a particular person. And who might that be? The werewolf himself? Or herself? Is there anything you wish to confess, Mercedes? I think Mr. Lokai is wise to you, my dear. I think it best you give yourself up. Oh, you do think you're so funny. I'm serious. Aren't you even just the least bit curious? Curious. La curiosidad solo conduce a la muerte en una situación así. Pregunten al señor Bailey. Ah, cielos, pobre señor Bailey, era un hombre tan amable. Lo era. Empezábamos a ser amigos. Es una fotografía reveladora. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dice? Verás, creo que él tiene razón. La luna llena te favorece. Por fortuna más que a nuestro amigo, el hombre lobo. ¿Le atrae la idea de convertirse en detective? Los detalles son interesantes. ¿No es así, Carl? ¿Cómo? Venga, acompáñenos. Parece ser un experto en hombres lobo. ¿Ha cambiado de profesión desde que nos conocimos? Su actitud va a causarle problemas algún día, señor Locay. A las personas no les agrada. Detecto una ligera amenaza en su comentario, Rijek. Quisiera saber qué está haciendo aquí. Descansando con su dinero. Nada más.
Detesta perder, pero es muy hábil para hacerlo. No vuelva a cruzarse en mi camino. ¿Entendido? Descuide, Carl. Más tarde usted y yo hablaremos. A solas. Adiós, señor Locay. Es muy delicado. Janice, ¿estás ahí? Hola. Janice. Espero que no te moleste, pero tu puerta estaba abierta. Pensé que tal vez no estabas ocupada. Podríamos ir calentando la tina de baño. Hola. ¿Janice? ¡Rijek! Le advertí que no me siguiera, señor Hertz. Voy a disparar. Bravo. Me dijeron que has estado buscándome. Yo no fui. Estaba buscando una enorme cabeza calva. ¡Qué gracioso eres, imbécil! Sigue acumulando puntos. Linda mochila. Hace juego con el chaleco. ¿Dónde está Rijek? No queremos que pierda la fiesta. Rijek no podrá acompañarnos. No, supongo que no, Hertz. Le llegó la hora de pagar. Sabía que tenía deudas con alguien. Yeah, he had a secret, all right. He kept his nose a little too far up the wrong arse. Sí, se enteró de un secreto y decidió empezar a divulgarlo. Vaya, qué gracioso. I've always considered myself to be more of a leg man. ¿Quieres divertirte conmigo? A Rijek eso le encantaba. Solo que le gané. Entre Carl y yo, esa es la diferencia. Solo que yo jamás pierdo. You're too goddamn smug. Lástima que deba dispararte. Preferiría arrancarte miembro por miembro. Lo escuché. Es una pena que este asunto de los hombres lobo pueda ser tan costoso, señor Hertz. Estos tipos son todos iguales. No hay desafío. Anoche tuve una pesadilla. ¿Qué piensan hacer? El sol se va a ocultar. Monsieur Antoine. Queremos respuestas y las exigimos ahora. Dijo que algo iba a hacerse. ¿Dónde está el hombre lobo? ¿Dónde está ese famoso cazador? Ahí viene el señor Locay. Pregúntele. Sí, preguntémosle. Calma, por favor. Les suplico que no se alarmen. Todos estamos en buenas manos. Me han asegurado que dentro de poco tiempo la bestia será destruida. Señor Locay. Llegó un fax para el señor Rijek.
Las autoridades enviarán a 2 agentes, tal como lo aseguró. El señor Ridgek cobrará la recompensa. ¿Recompensa por qué? Por la información respecto a Hertz. ¿Qué información? ¿Qué información? El señor Ridgek tiene pruebas de que el señor Hertz es un nazi. ¿De qué demonios estás hablando? Me parece que es un criminal nazi. Ridgek tiene fotografías, yo las vi. No. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No es Hertz. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la función especial que tendremos el privilegio de presentar esta noche. Aún hay tiempo. La señorita Señor Janice Locay, Bird, ¿está bien? pianista internacionalmente conocida, Janice. ha aceptado deleitarnos con un hermoso concierto esta noche en el salón del hotel. Peter. La cita es a las 9. ¿A qué hora regresó la señorita Bird al hotel? No lo sé, no Esperamos creo que se haya contar con la marchado. asistencia de todos ¿Cómo ustedes. no? Yo Les estuve en su aseguro que habitación esta pasarán mañana un y no estaba ahí. momento inolvidable. Señor Locay, nadie ve a la señorita Bird por las mañanas. No acostumbra salir hasta muy tarde. Tiene problemas de alcoholismo. No puede ser. No puede ser. No vas a escapar, maldita. Llegó el momento de divertirse. No habrás pensado que podrías escapar de mí, ¿verdad? ¡Salvación! Soy yo quien te ha estado persiguiendo. Juro que te voy a destruir.
No te esperaba hasta la medianoche, pero me levanto muy temprano. Los lobos son tan ingenuos, andan por ahí exhibiéndose ante todos como si los pobres no tuvieran una pizca de cerebro. Tal vez sea mejor así. El piano. Piano. Ah, sí. El piano. Considéralo como mi medio de transporte. Oye, ya siento que te quiero. Creo que aceptaré tu invitación a almorzar. Poor Lokai. Thought he was starring in La Boheme. Turned out he was second lead in Romeo and Juliet. Confío que no estén hartos de tanta cultura, porque la siguiente parte del programa es un pequeño pas de mort que hemos estado ensayando. Espero que les agrade la osariografía. Cuando tú ordenes, Isadora. ¡Oh! Creo que la pobre perdió la cabeza por el ballet.